El sábado de la 22ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio es el de Lucas 6, 1 al 5. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos, se comían el grano. Unos fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Acabamos de ver cómo, según el Evangelio de Lucas, Jesús fue invitando a algunos amigos para que se le unan al trabajo de anunciar el reinado de Dios. Y vimos que algunos de los que invitó no eran bien vistos por las autoridades religiosas judías, pues consideraban incompatible su condición de pecadores con un camino que se supone es de santidad. Pero tal vez un problema mayor era que los discípulos de Jesús actuaban con una libertad que los fastidiaba, pues se saltaban algunas costumbres y prácticas ancestrales que ellos consideraban fundamentales para vivir, según creían, los deseos de Dios. Una de estas prácticas era el ayuno, que reflexionamos en el pasaje anterior, y la otra es la observancia del sábado, que es la enseñanza de este relato. Para los judíos, guardar el sábado era sin duda más importante que guardar el ayuno, pues por siglos Israel observó el descanso del sábado con mucha rigurosidad. Tan es así que cuando tardíamente se compuso el primer capítulo del Génesis, que nos enseña que Dios lo creó todo y que todo lo creó bien, el autor tomó como esquema para su escrito la semana de 7 días que ya existía, y en donde el sábado se descansaba. Y va a decir que Dios lo creó todo en 6 días, en el 6º día creó al hombre y a la mujer, y el último día, el sábado, descansó. Solo una nota aclaratoria. El capítulo 1 del Génesis es posterior, es decir, más reciente, que el 2º capítulo. Se estima que el primer capítulo se escribió después del exilio en Babilonia, en torno al año 500 a.C., cuando ya el pueblo judío observaba el descanso del sábado. El 2º capítulo del Génesis, que es más antiguo, nos relata una historia distinta de la creación que no es en 7 días, y en donde el hombre es creado al inicio. La mayoría de los estudiosos piensa que el primer capítulo del Génesis se escribió para fijar la observancia del sábado en la práctica religiosa del pueblo a fin de que se respete. Pues si Dios descansó en sábado, ese día es santo, y en ese día santo el pueblo también tiene que descansar. Bueno, pues lo que acabo de contarles es para que nos demos cuenta de lo profundamente arraigado que estaba el descanso sabático en el corazón del pueblo de Israel. Y por tanto, lo escandaloso que resultaba no observarlo. Bueno, pues probablemente la comunidad de Lucas, hacia fines del primer siglo, debió recibir muchas críticas y recriminaciones de parte de las autoridades judías, porque los cristianos no observaban fielmente el descanso del sábado con el pretexto de hacer otras cosas que eran de mayor gloria de Dios. Y entonces Lucas, para justificar este proceder cristiano, va a reunir en su evangelio un par de escenas en donde Jesús aparece no respetando el descanso del sábado. El relato de hoy presenta la primera de estas escenas. Desde los inicios del cristianismo, la Iglesia va a aprender a hacer como Jesús, el hombre libre, para quien el Padre lo fue todo. Y la actitud de Jesús ante el sábado y ante cualquier medio que convirtamos en absoluto va a ser modelo de la práctica cristiana. Pues solo Dios es el fin, y todo lo demás, por más que amemos y por muy importante que sea, es solo un medio y por tanto prescindible. También hay que tomar en cuenta que las autoridades religiosas judías eran cada vez más críticas ante el modo de proceder de Jesús. Jesús sabía que lo vigilaban con atención porque cuestionaba tradiciones religiosas de los fariseos que ellos habían puesto por delante de Dios. Y las habían convertido en una exigencia
y un obstáculo a la libertad y al amor que Dios deseó desde el inicio para toda la humanidad. Veamos el primero de los dos argumentos que Lucas nos propone para desacralizar el sábado. El relato empieza diciéndonos que un sábado Jesús atravesaba un sembrado. El sábado nadie podía moverse, solo estaba permitido recorrer la distancia de ida y vuelta a la sinagoga. En la práctica, la distancia permitida era de más o menos 1 kilómetro. Y según el relato, Jesús en sábado, como todo judío practicante, estaba yendo a la sinagoga con sus discípulos. Pero sucedió que sus discípulos estaban con hambre. Si bien en sábado estaba permitido comer, no estaba permitido trabajar para comer. El relato nos dice que los discípulos de Jesús arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Es decir, cosechaban, y al frotar las espigas con las manos separaban el grano de la cáscara y se comían el grano. Para las autoridades judías, hacer esto era trabajar. Para ellos se trataba de un trabajo que se había debido de hacer el día anterior, pero no en día de sábado. Para ellos el descanso sabático era intocable, y defendían que Dios lo había instituido para descansar, y ningún trabajo se debía hacer ese día. Fastidiados pues por lo que consideraban una falta de sensibilidad religiosa de parte de Jesús y sus discípulos, los fariseos les preguntaron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? La llamada de atención era para los discípulos, pues no se atreven a decírselo a Jesús, aunque él lo estaba permitiendo y no hacía nada al respecto. Pero es Jesús quien sale en defensa de los suyos y les dice: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Jesús defiende el proceder de sus discípulos usando una cita del Antiguo Testamento. En efecto, el primer libro de Samuel 21 dice que David y sus hombres, huyendo del rey Saúl, sintieron hambre, y David fue a pedir algo de comer al sacerdote. Entonces, dice el texto, el sacerdote les dio panes consagrados, porque no había allí otro pan sino el pan de la presencia. Las acciones del rey David siempre fueron un ejemplo para el pueblo de Israel. Por tanto, con esta cita, Jesús busca hacerles entender que si David, el gran rey David, el rey elegido de Dios, cuando tuvo hambre, no tuvo reparos en comer el pan consagrado, que no le era permitido comer a él, sino solo a los sacerdotes, ¿por qué los suyos no van a poder trabajar en sábado para poder comer, si también están pasando hambre? Con esta cita Jesús dejó sin argumentos a los fariseos, pues ante la necesidad humana, hasta el mismo David se saltó la ley de Moisés. Entonces Jesús cierra la discusión diciéndoles: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Lucas quiere enseñarnos que Jesús, el vencedor de la muerte, ha dejado sin sentido todas las restricciones y limitaciones de la ley, y que el sábado está al servicio de Dios, y no al revés. Más aún que el hombre, que lleva en sí el Espíritu de Dios, está por encima de toda norma ritual. Para Lucas, por tanto, los cristianos no están sujetos a las exigencias de la ley de Moisés, sino a las exigencias del reinado de Dios. Y la única ley que rige en el reinado de Dios es el amor, porque Dios es amor. Y si nos regimos por esa única ley, entonces seremos libres. A veces en la vida solemos absolutizar algunos medios y convertirlos en sábados. Por ejemplo, a veces imponemos a las personas prácticas, hábitos, costumbres y normas que consideramos que se deben hacer. De lo contrario, pensamos que el mundo se caerá. Es decir, pensamos que todos debemos caminar por el carril trazado que hemos recibido y que las costumbres y la manera de ver las cosas o de hacerlas no se puede cambiar. Y nos hacemos rígidos y exigimos su cumplimiento, como lo hicieron los fariseos con la observancia del sábado. Cuando hacemos esto,
perdemos la capacidad de comprender situaciones y circunstancias que hacen imposible que a veces sigamos la costumbre o la norma. Y entonces, como hicieron los fariseos, nos escandalizamos y enfilamos todas nuestras armas porque las cosas no se hacen como se deberían hacer, o como creemos que se deberían hacer. Y que con frecuencia son asuntos de forma y no de fondo. Para el cristiano, lo primero es Dios, y después la persona humana, porque es voluntad de Dios que nos preocupemos de ella, pues el hombre y la mujer han sido creados a su imagen y semejanza. Y por tanto, para el cristiano, ninguna costumbre, rito, hábito o práctica deberá anteponerse a Dios y a la salud y a la vida de la persona humana. A manera de conclusión, los invito a considerar cuáles son esos sábados que hemos ido fijando en nuestras vidas y que no estamos dispuestos a cambiar o a dejar. Y considerar también que sábados pueden ser personas o bienes o sueños que por ningún motivo estamos dispuestos a perder o a dejar. Considerar también que Dios y su voluntad deben ser siempre primeros y que debemos amarlo a Él hasta por encima de quienes más queremos. Y por último, recordemos que para Jesús, por delante de las normas y las costumbres, siempre están la misericordia y la preocupación por el bien del otro. Pidámosle pues a Dios que nos haga personas sensibles y flexibles, capaces de anteponer siempre a nuestras creencias las necesidades de los demás. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.